Si me acompañan, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Hemos venido leyendo y estudiando acerca de este libro, escrito en el año 95 del primer siglo por el último de los apóstoles, el apóstol Juan. Él se encuentra exiliado por parte del Imperio Romano en una isla llamada Patmos, que era una isla prisión, básicamente, era una isla prisión. Ahí mandaban a lo que no querían ni en las mazmorras del Imperio Romano. Enviaban a lo peor de lo peor, lo más nocivo que consideraran, ahí lo enviaban. Y bueno, el apóstol Juan está enviado a esta isla llamada Patmos, y ahí en esta isla aislada del mundo recibe la revelación del libro de Apocalipsis. Ya hemos ido avanzando en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, e iniciamos con el capítulo número 6. Para ponernos un poquito en el contexto de lo que vamos a leer, recordemos que en el capítulo número 5, Juan está viendo en el cielo que Jesús es el único heredero que puede abrir esta herencia, ¿sí? Este pergamino de 7 sellos. Y vamos a ver hoy los primeros 4 sellos, que Jesús abre, porque a partir de este momento el mundo sufre un cambio bastante notable en muchos de los aspectos de la vida política, social, climática, y vamos a ir viendo cómo coinciden en muchos aspectos con lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, más que en la historia reciente. Dice a partir del versículo 1: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Versículo siguiente dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Número 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Versículo número 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí Jesús inicia una serie de acontecimientos que no son buenas noticias para la humanidad. No son buenas noticias en contraste que cuando vino a la tierra como ser humano, vino a dar buenas noticias, vino a salvar, vino a decirle a las personas: oye, hay un camino distinto al que la mayoría de las personas llevan. Él vino a dar libertad al cautivo. ¿Al cautivo de qué? De su propia pasión, de sus propios excesos, de su propia forma de vida. A eso vino Jesús. Jesús no vino a implementar una religión, sino vino a salvarnos de nosotros mismos y las consecuencias que nuestros actos habrían de traernos. Y entonces aquí vemos un cambio, y ahora Jesús abre una serie de acontecimientos que no son buenas noticias. Ya estamos entrando en el acelerón final
en los últimos años de la existencia de la humanidad como la conocemos. Y lo primero que vamos a ver es que Jesús abre los primeros 4 sellos, conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahora bien, vale la pena mencionar algo. Los caballos para aquella época representaban instrumentos de guerra. No era nada más el animal doméstico que hoy conocemos, que podemos ir al parque y montar y que nos da una vueltecita y ya, ¿no? O que aún en los lugares de serranía usan para transportarse. De acuerdo a los estudios antropológicos e históricos, el caballo tenía 3 principales usos. El tercero era el de ser un animal que pudiera ayudar al ser humano en lo que tiene que ver con la agricultura. La segunda era como medio de transporte. Pero como medio de transporte, la verdad es que no todo el mundo tenía acceso a un caballo. La realidad es que la mayoría de la gente pudiente era quien podía tener acceso a caballos. Y entonces quedaba el primer uso que le daban al caballo, que era la guerra. De hecho, la guerra cambió bastante a raíz de que se empezó a usar el caballo. Entonces, cuando veamos o cuando pensemos en estos 4 jinetes, es la caballería inicial. Como en las guerras, la caballería era la que avanzaba y el que golpeaba porque llevaba más fuerza, llevaba ímpetu. Así también estos 4 caballos o 4 jinetes representan la caballería inicial de la serie de cambios que habrían de suceder a nivel global. ¿Sí? Entonces no es así como que hay el caballito. No, aquí representan instrumentos de guerra. ¿Sí? Están siendo usados para ser la avanzada inicial, lo que habría de suceder posteriormente para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿es importante el caballo? Sí, porque representa una acción militar. Ahora, el primer caballo tiene connotaciones muy características, porque a diferencia de los siguientes 3, este aparentemente no es caótico, no es en primera instancia no parece tener o traer consigo un caos, como sí lo es los siguientes eventos que suceden, los siguientes 3 caballos. El caballo blanco lo describe de esta manera la Escritura, versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Es decir, que el instrumento de guerra, que el instrumento de batalla, sobre lo cual va montado el jinete, no atemorizaría de manera inicial, porque normalmente los caballos blancos eran usados por los reyes, por las figuras más prominentes, ¿sí? Es decir, el caballo blanco representa más como un aspecto de paz, una narrativa de paz, de seguridad, de esta clase política mundial, de élite mundial, que siempre está promoviendo un sentido de paz y de seguridad, ¿sí? Lo cual nos permite empalmar con lo que nos trae el caballo blanco. El caballo blanco aquí no representa en apariencia un instrumento de guerra, pero sí lo es. Lo que pasa es que su narrativa es una narrativa política. Este ser tiene un propósito y es gobernar, ¿sí? Su narrativa es lo pacífico, es el pacifista, es aquel que trae aparentes noticias de calma, aquel que busca tratados internacionales, aquel cuyos cambios geopolíticos está moviendo de lejos, porque de hecho su arma, si lo vemos aquí, es un arco. Y los arqueros normalmente eran los que quedaban a distancia en las batallas. Eran aquellos que lanzaban las flechas y que no entraban en una batalla cuerpo a cuerpo en los ejércitos. Eran más bien a distancia sus mayores atributos. Eran buenos con la puntería, pero era a distancia, no era cuerpo a cuerpo en una batalla. Lo cual nos hace saber que este ser, que esta manera de actuar de este primer caballo no tiene que ver con un embate directo, sino tiene que ver con a distancia, estar lanzando sus flechas o sus ideas, su política,
la religión, la ciencia, todo aquello que va vestido de te quiero ayudar, ¿sí? De una aparente ayuda a la humanidad, se viste de blanco, habla bien, dice lo que queremos escuchar, nos gusta lo que dice, se lo creemos, se lo compramos. Es decir, este es un ambiente muy apacible, muy de nos están queriendo ayudar, ¿sí? Dice aquí mismo la Escritura, y el que lo montaba tenía un arco, lo cual implica que no es alguien golpeador, no está queriéndote dañar aparentemente, pero sí es parte del primer embate de Jesús retomando su lugar en la tierra. Va a permitir que este caballo avance más sobre nuestra capacidad mental, sobre nuestras creencias, sobre lo que pensamos, las ideologías, etcétera. Va a avanzar más en términos pacíficos que en términos militares, aunque sí sea parte de los juicios de Jesús, los juicios de Dios. Fíjense lo que nos dice Mateo capítulo 24. Fíjense lo que se nos dice en el versículo 3. Y estando Jesús, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos se habían quedado algo inquietos por una charla que habían tenido cuando estaban en el templo en Jerusalén. Y en esta charla, Jesús les había dicho a sus discípulos que el templo iba a ser destruido. Para gente religiosa que considera el templo como lo más sagrado, que les dijeran el templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra, no se lo podían creer. Y más viniendo del Mesías, más viniendo del representante de Dios. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo es posible que me estés advirtiendo de la destrucción de lo más sagrado que tenemos, el templo? Y entonces esto se queda patinando en sus cabezas. Si empiezan ellos a decir, bueno, ¿de qué se trata esto? Porque rompe todos los esquemas que se habían enseñado en esa época. En aquella época ellos creían que el Mesías habría de gobernar desde el templo, que iba a ministrar desde el templo de Jerusalén. Entonces cuando les dice Jesús va a ser destruido, pues como que se quedan pensando, diciendo ¿de qué se trata esto? ¿A qué estamos jugando, no? ¿Qué es esto que me estás queriendo decir? Y aquí Jesús va a responder tres cosas. Número uno, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué cosa se refiere? A la destrucción del templo. También va a contestar qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Son tres preguntas que contesta Jesús en los que son los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. No vamos a ver todos los capítulos, pero sí quiero señalar algunas de las cosas que les contesta Jesús aquí en relación al caballo que parece bueno, al caballo que se viste de blanco, que parece tener buenas intenciones, que parece tener un propósito de bienestar en la sociedad. Dice el siguiente pasaje. Respondiendo Jesús les dijo, esto es lo primero que les dice Jesús a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué te tendría que decirles Jesús a sus discípulos que lo conocían bastante bien? Cuídate de no ser engañado. Porque habría de venir en la última etapa de la historia de la humanidad un estallido de una gran cantidad de opciones para creer, desde la ciencia hasta la religión. Habría un gran abanico de opciones para creer, para pretender afirmar nuestra vida. Es decir, el caballo blanco representa engaño. Y lo primero que Jesús dice es, guardaos. Les dice, el versículo anterior, por favor. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo vamos a poder cómo vamos a evitar ser engañados? Mirando. Es decir, prestando atención. Si no queremos caer bajo el engaño de la religión, de la ciencia o pseudociencia,
de la aparente buena voluntad de los grandes laboratorios transnacionales que parece que son bien bondadosos, ¿sí? De toda esta gran industria blanca, seguramente vamos a caer presa del engaño, ¿sí? Y no quiero decir con esto, ni estoy demeritando ninguna persona que se dedique a la química, a los doctores, etcétera, no, es más hacia arriba. Aquí el problema no está dentro de los que buscan estudiar para tratar de ayudar a los demás, no, aquí está en la parte superior toda esta corrupción que muchas veces desciende y baja, y muchos, lamentablemente, muchos de los sistemas de salud en el mundo dependen de los ingresos o de las aportaciones voluntarias de las grandes farmacéuticas o de los grandes grupos de interés, para no ser demasiado específico. Pero sí hay un engaño en lo general, ¿sí? Entonces, el caballo blanco representa un ambiente como de quiero ayudarte, pero detrás de él hay un juicio. Distrae nuestra atención de buscar a Dios. Nos ofrecen tantas cosas distintas que finalmente el caballo blanco actúa como herramienta para hacernos pensar que es algo bueno, ¿sí? Pero nos dice Apocalipsis que es alguien que viene con un arco, o sea, no te va a decir las cosas de frente, te va a tirar sus flechas de lejos, ¿sí? Te va a buscar hacer que te evadas, te quites, te apartes de Dios de lejos. Esas son las características del caballo blanco. Además de ser político, fíjense que dice que le fue dada una corona, ¿sí? La corona representa autoridad. Entonces, este caballo o este ser representa autoridad sobre toda la tierra. Y bueno, la verdad es que el sector que ejerce mayor influencia sobre toda la tierra tiene que ver con aquella narrativa positiva, ¿no? Aquella narrativa de quiero ayudarte, tu salud, nos interesa, bla, 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 bla. Es decir, hay una narrativa continua y sus flechas las lanza desde lejos. Entonces nos encontramos ante un ambiente donde hay un gobierno, hay un rey, este caballo, gobernando la narrativa positivista. El todo va bien, te vamos a ayudar, esto es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay un engaño. Y ahí hay religión, por supuesto, que implica la religión, desde luego, además de muchas otras cosas que aparentan ser buenas, pero que alejan de Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces, este caballo es un caballo cuya capacidad no es caótica, no genera caos. Más bien parece generar engaño, parece generar no te preocupes, no pasa nada. Vas bien, te vamos a ayudar, etcétera. O sea, hay un engaño continuo de parte de este caballo blanco, ¿sí? Fíjense lo que dice más adelante, versículo número 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Aquí el caballo blanco actúa como la parte religiosa, como la parte de vengo de parte de Dios, vengo de parte de Jesús. La religión es un engaño. ¿Cómo me habla de religión? ¿Qué es un engaño si usted está hablando de la Biblia? Es que la Biblia y la religión no es lo mismo. La Biblia nos enseña a tener una relación con Dios. A eso nos enseña la Biblia, a tener una comunicación personal, íntima con Dios. No nos enseña una religión. Por lo tanto, la religión sí es dañina. Por ahí dicen que es el opio de las sociedades, y sí lo creo. La buena noticia es que no tiene nada que ver con Dios, sino tiene que ver con la interpretación que el mal corazón le da a las cosas. Y entonces, ¿hay engaño? Por supuesto que sí. Y aquí lo primero que hace Jesús es advertir acerca de este caballo, que parece piadoso, ¿no? Blanco. Siguiente pasaje, por favor. Aquí mismo sobre Mateo, pero ahora en el versículo 11, vuelve a advertir Jesús. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué era un profeta? ¿O por qué dice falsos profetas? Eran aquellos personajes que en términos bíblicos anunciaban algo de parte de Dios, ¿sí? O algo positivo a la humanidad. Un mensaje de Dios, una buena noticia, etcétera. Eso representaría un profeta. Bueno, aquí se nos dice que habría falsos profetas
que se levantarían y engañarían a muchos. Hoy en día el profeta no es de exclusivo uso de la religión, ¿eh? Hoy en día hay muchos que se levantan argumentando que tienen las respuestas a lo que la humanidad necesita, sin ser religiosos, sin caer en el ámbito de la religión. Se levantan para decir, yo tengo la manera de poderte ayudar. ¿Sí? Puede ser desde una persona que está estudiando psiquiatría, psicología, que está estudiando distintas profesiones, que se levanta y le dice, créeme a mí, yo soy quien te va a ayudar, yo te puedo ayudar, yo soy un buen terapeuta. Y entonces nos encontramos en un ambiente en el cual hay engaño de por medio y te sacan de la voluntad de Dios. ¿Sí? El caballo es multifacético porque es una narrativa de muchas aristas, de muchas formas. Es un engaño continuo. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta? Si te acerca o no a tener una comunión con Dios. Si algo no te acerca a tener una comunión con Dios, es un engaño de estos, aunque haya buena voluntad detrás. ¿Qué más nos dice la Escritura? Nos advierte entonces que es un rey este caballo, ¿no? La política siempre va con la demagogia por delante. Entonces, sabe ser político, sabe de dar un buen discurso en todas las esferas que la humanidad le agrada escuchar. Es un buen orador, ¿sí? Y está montado sobre la narrativa de quiero ayudar a la humanidad. La humanidad nos interesa nuestro planeta, etc. Y dice la Escritura que salió venciendo y para vencer. Es decir, hay una sentencia de que el engaño habría de ganar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el cristianismo va a perder? La respuesta es sí. El cristianismo tiende a perder en la etapa final. Pero así está escrito. Es decir, no es algo nuevo. Desde hace 2000 años, bueno, menos de 2000 años, estaba escrito que el cristianismo en la etapa final iba a ser derrotado. Así está escrito y así va a suceder. ¿Por qué? Porque este caballo tiene esta consigna de ganar. ¿Sí me doy a entender? Así que no podemos pensar en que vamos a tener un crecimiento exponencial. La realidad es que no. El cristianismo bíblico, el cristianismo verdadero, el cristianismo que tiene que ver con tener una relación con Dios genuina, ese va a ser derrotado. ¿De qué manera? Finalmente, no van a quitarnos nuestra fe, pero a lo mejor sí pueden provocar una persecución de tales proporciones que no nos dejen reunirnos, por poner un ejemplo. O que anden buscando de qué manera encarcelarnos, porque hablamos o predicamos en contra del pecado y busque la manera de poder encuadrarnos en algún delito contra otras personas. En otras palabras, el cristianismo sí va a ser derrotado en la etapa final. Así está escrito, no es nada nuevo, desde hace 2000 años está escrito. Entonces, salió venciendo y para vencer. Estas son las características de este caballo. Siguiente pasaje, por favor. Nuevamente, en Mateo 24 se vuelve a hablar acerca de este engaño, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, la inercia del engaño va a ser tan fuerte que hasta las personas que en verdad tienen fe sincera, cabe la posibilidad de que sean afectadas. A ese grado va a ser el engaño. Por eso repito, sí, el cristianismo va a ser derrotado. Pero de manera, digamos, pública, en lo personal, no va a ser derrotado. Así como Daniel, que le prohibieron a todo el mundo que pudiera orar a otro Dios que no fuera hacia el Dios de Nabucodonosor, si se acuerdan de ese pasaje, bueno, él no fue derrotado de manera íntima, porque abrió sus ventanas y siguió orando a su Dios. Él no fue derrotado de manera general, pero sí
En términos totales, en la nación que gobernaba, o en el imperio que gobernaba Babilonia, se prohibió rendir culto a ningún otro dios que no fuera Nabucodonosor. Daniel simple y sencillamente dijo, no, y en la intimidad de mi habitación me dedico a la adoración de mi Dios. Pero ya no lo podía hacer de manera pública. ¿Sí me voy a entender? A eso se refiere la Biblia con que hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este ser o este caballo, el gran engaño, va a lograr vencer a los santos. Pero no se preocupen, no nos van a vencer en lo individual, en lo íntimo. ¿Sí? Eso no va a suceder. ¿Qué más nos dice la Escritura acerca de este caballo? Siguiente pasaje, por favor. El siguiente, por favor. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, allá sí tienen la respuesta. ¿Qué dice? No salgáis. Es decir, no te vayas detrás de otras opciones. Sigue a Jesús. Sigue a Cristo Jesús. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. La única respuesta a la necesidad real del alma del ser humano no es la teoría, ni las ideologías, ni las filosofías, ni ninguna otra cosa que el ser humano pueda crear y formar. La única respuesta a la necesidad del corazón es Dios. Y solo Él puede suplir esta necesidad. Entonces, no salgamos. Oye, es que aquí sí hay solución a esto. No vayáis. Allá hay alguien que de veras está presentando una solución alternativa a los problemas. No salgáis. Si no es Dios, no lo sigáis. ¿De acuerdo? Este es el primer impacto que habría en el mundo previo al retorno de Jesús. Engaño. Fíjense lo que nos dice en 1 Tesalonicenses, que es muy, muy interesante porque viene hablando exactamente de lo mismo. Dice la Escritura, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 3, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Versículo 3. Y esta es la característica que promueve el primer jinete. Que cuando digan paz y seguridad, el primer jinete va a hacerle creer al mundo que tiene la capacidad de dar y de brindar paz y seguridad. Algo que hoy hace falta mucho, ¿no? Hoy te da miedo salir a la calle. Qué bueno que alguien te diga, oye, yo te garantizo, así tal cual, que habrá paz y seguridad, que no habrá más guerras. Y entonces eso suena bien. Nada más, el único detalle es que tienes que creerle a todo lo que diga este personaje. Y ahí es donde ya entramos en problemas. Qué bueno que hubiera paz y seguridad en todo el mundo, pero la realidad es que no estamos encaminados en esa dirección. Va a ser un engaño. Sí habrá paz y seguridad por algún tiempo, pero va a ser un lapso de tiempo nada más, corto. Capítulo 2 Tesalonicenses, capítulo número 2, versículos 3 al 12, nos dice también lo siguiente. Todo esto tiene que ver con este primer caballo. ¿Por qué? Porque es el más sutil. Ahorita vamos a darnos cuenta que los demás no son nada sutiles. No son este no es caótico, los demás sí. Dice la Escritura, mirad que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Siguiente pasaje. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este es el sentido que va a tener la última etapa de la vida humana. No tienes que creer en la religión. Y si tienes un culto particular, te lo van a criticar, no importa de quién se trate. Dice
que se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios, se llama Dios o es objeto de culto. Eso está sucediendo hoy en día. Por eso repito, ¿se van a vencer a los santos? Sí. ¿Va a ser cada vez más difícil evangelizar? Sí. ¿Habrá más incredulidad? Sí. ¿Costará más trabajo que la gente se vuelva a Dios? Sí. Porque ya hay un ambiente en proceso de continuo engaño en la humanidad. Y entonces, como todo se levanta hoy en día en contra de Dios o de todo lo que se llama Dios, las personas es más fácil que crean en que lo que les dice Walt Disney que en lo que les dice Dios. ¿Sí? Es mucho más sencillo creer lo que dice el político que lo que Dios ofrece. Entonces, sí es importante entender, se va a levantar esta generación, en esta generación hay un sistema anticristiano, no solamente que no busque a Dios, va a ser contra Dios. ¿Sí? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, crean en mí, básicamente es lo que dice. Yo sí tengo la razón. Es lo que el sistema trata de transmitir. Entonces nos podemos dar cuenta que el caballo blanco del Apocalipsis no es nada más una faceta, no es un personaje que sale como único y empieza a gobernar el mundo, no, es multifacético. La manera en la que gobierna es a través de todo lo que parece blanco, que parece que quiere nuestro bien, pero que tiene estas características de engaño. Quiere relegar a Dios, o sea, deja de creer en Dios, Dios no existe, Dios está muerto, no creas en Él, y etcétera, etcétera, y todas las corrientes filosóficas, etcétera, actualmente muy populares, es simplemente esto. No es nada nuevo. No es que estén logrando algo, no están logrando nada. Ya estaba escrito que así habría de suceder. O sea, que aquellos que dicen, no, es que vamos logrando quitar el cristianismo, pues sí, y lo van a lograr. Pero porque así Dios se los está permitiendo. Porque hace 2000 años lo dijo. No están ganando nada. No están logrando nada. Porque finalmente Dios es el que se los está autorizando como parte de la etapa final del mundo. ¿Sí me doy a entender hasta aquí, amados? ¿Qué más nos dice la Escritura aquí mismo? Siguiente pasaje. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Se refiere a que la iglesia va a ser quitada de en medio, y entonces ya esta humanidad no tendrá ninguna chance de poder entender como hoy tiene oportunidad de entender el Evangelio. Porque ya, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Siguiente pasaje. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí? Las personas creen, en muchos sentidos, y piensan que están superando a Dios. No, realmente no lo están superando. Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Entonces, si hoy tenemos la oportunidad y alcanzamos a tener algo de luz, mejor aprovechémoslo. Porque en su gran mayoría dentro de la sociedad,
no va a haber luz como hay hoy o como había hace tiempo. Vamos en un franco deterioro social, de tal manera que las cosas no van a mejorar. No vamos a ser mejores seres humanos. La sociedad no va encauzada a hacer algo mejor. Va siendo encauzada a que llegue el punto final y el regreso del Señor Jesucristo. Y todo lo que está pasando, en donde se crean nuevos derechos humanos y dicen, logramos acabar y derrotar a los retrógradas. La realidad es que hace 2000 años estaba escrito que así iba a pasar. Se los está permitiendo Dios, no hay victoria en ello. Está dando la impresión nada más por un tiempo. Pero finalmente es bajo su permiso, para que al final todo concluya como exactamente Él lo había planificado. Así de sencillo. Él lleva los tiempos de acuerdo a su plan. Y no importa cuánta gente pueda levantarse y decir Dios está muerto y Dios esto y aquello, lleva su plan a su paso y va a concluirlo. Y el hecho de que estemos en una sociedad incrédula es parte de su plan. Porque esa es la generación que habría de recibir todo lo que sigue. Ahora vamos a hablar del siguiente caballo, el caballo bermejo. El color bermejo es rojizo, para que podamos entender un poquito. Son esos caballos que se ven así como color cobrizo. Son ese tipo de caballos. Dice Apocalipsis capítulo 6, pero ahora en el siguiente caballo, el caballo bermejo. Dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Este es un plan de parte de Dios. Entonces, primero va a permitir que haya una aparente paz y que todos digan, no hombre, estos políticos sí son picudos, sí resuelven los problemas. No, la verdad es que gracias a las organizaciones multilaterales es que estamos re bien el día de hoy. Y todo va a parecer que está funcionando, pero sí, como relojito. Y de repente, esa inercia se va a caer. Y dice la Escritura, va a salir el siguiente caballo, va a quitar la paz. Y a mí me llama mucho la atención porque la paz no nada más se refiere a una paz entre naciones, sino una paz en términos generales. Es decir, desde la paz personal, esa aparente seguridad que te puede dar decir, no, pues es que puedo viajar en la noche y no hay ningún problema, es una aparente paz. Puedo andar por las calles de la Ciudad de México e irme a meter ahí a la zona más peligrosa y ya no hay nada, ya hay policía y hay sendero seguro y todo está súper duper. Podemos avanzar sin ningún problema. Bueno, esa paz aparente que te dice, ya puedes salir en las noches, va a ser quitada. Es decir, hay un cambio en lo que viene narrando el caballo blanco en contraste con la realidad que es la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es, los seres humanos comienzan a entrar en un estado de ansiedad de manera personal y además se van a incrementar la cantidad de suicidios de maneras impresionantes. Porque hay una falta de paz, tanto a nivel personal como a nivel social, cultural, global, entre países, etcétera. ¿Sí? El siguiente caballo tiene un encargo. Aquello que el caballo blanco estaba haciendo, de dar una aparente seguridad, arrebátaselos. Y entonces las cosas con las que estaba queriendo engañar el primer ser que sale, que es el caballo blanco, llega el segundo y empieza a hacerlos pedazos. ¿Sí? Y entonces la humanidad entra en unos estados de ansiedad y de psicosis y de enfermedades mentales, y se disparan las depresiones, y se disparan los suicidios. Es decir, comienza a haber una intensidad de ausencia de paz terrible. Fíjense lo que dice Miqueas capítulo 3,
Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No os concierne a vosotros saber lo que es justo? Versículo 2. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Esta es una generación que hace eso. A lo bueno le llama bueno, a lo malo le llama bueno y a lo bueno llama malo. Que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, como carnes de ollas. Está haciendo aquí Dios un comparativo diciendo, a ver, ¿cómo estás tratando? ¿Cómo se están tratando unos a otros? Y parece, se tiran unos a otros. Tú puedes ir a un trabajo, o en la escuela, o en las actividades que realizas, y parece que es un mordedero por todos lados. No sabes de dónde vienen los guamazos, ¿no? Y dices, no, pues era mi amigo, no, pues era mi amiga, no, pues éramos compañeros de trabajo, comíamos juntos taquitos ahí en la esquina. O sea, y de momento se vienen una serie de angustias y de ansiedades, las traiciones se presentan, todo es lo que yo y mi carne y mi deseo quieren. Y entonces no me interesa lo demás. Por eso dice la expresión, es como comerse hasta los huesecitos, ¿no? O sea, es tratar de extraer todo lo posible de la humanidad con tal de alcanzar mis objetivos. Así viven en el día de hoy esta generación. Siguiente pasaje, por favor. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. O sea, esa va a ser la consecuencia. Va a haber una ausencia de paz, el siguiente caballo va a quitar la paz. Y entonces vamos a buscar a Dios. Pero ya no está contestando. Ya no está respondiendo. Antes esconderá de vosotros su rostro. ¿Por qué Dios no me ayuda? Y hoy en día hay mucha gente así. Es que Dios no existe porque no me ayuda. No, es que ya escondió su rostro por todas las maldades que ya has hecho. O sea, de plano ni lo has tomado en cuenta, pero cuando te va mal, sí lo tomas en cuenta. Y como Dios dice, a ver, que realmente sea necesario en tu corazón, ahí quieras un cambio verdadero, me vas a encontrar. Pero si nada más es porque quieres que te cambie las circunstancias que te rodean, no me vas a encontrar. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Y en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Por qué Dios va a decir, ni me hables? Por cuanto hiciste malvadas obras. Porque has estado una y otra vez haciendo lo malo. Y Dios quiere ayudarte y tú le das la espalda. Así es lo que va a suceder con ese caballo. Va a quitar la paz. Va a quitar la paz, porque lo único que da paz es Cristo. Entonces, el caballo blanco intenta dar paz, es un farsante, es un engañador. Y como no puede, la paz va a ser arrebatada de las personas. Y se disparan los índices de complicaciones personales. La verdad es que se viene una época sumamente complicada, ¿no? Donde los suicidios, donde todo el mundo se va a estar comiendo uno a otro y dañándose y lastimándose, y las traiciones van a estar a la orden del día. O sea, va a ser un caos emocional muy intenso, por eso es falta de paz. Va a ser un caos emocional. El segundo caballo, guárdalo en tu corazón, tiene esta característica, va a quitar la paz. Emocionalmente la humanidad va a ser muy, muy afectada. Sin embargo, no se está dando cuenta de lo que sucede. Siguiente pasaje, por favor. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, y clamarán paz cuando tienen algo que comer. Pero, y al que no le da de comer, proclaman guerra contra él. ¿Qué es y cuál es la característica de este caballo blanco que da pie al segundo caballo, el caballo bermejo? Esto. Mientras estés adorando a la bestia, mientras estés adorando este sistema y mientras estés entregado a este sistema bondadoso, entre comillas, que te quiere ayudar, mientras estés consagrado a decirle sí a todo lo que digan,
van a estar contentos. Pero cuidadito con que no les des de comer. O sea, que estés alimentando su ego, que no le hagas así a la gente de bata blanca, ¿verdad? Etcétera. O sea, ese tipo de adoración, porque se sienten superiores, te va a decir, te va a ir mal. Y te proclaman guerra. Y te va a ir mal. Y te vas a enfermar. Te va a pasar esto. Y empiezan a lanzarte un montón de consignas, así que dices, uy, qué bueno que quieres mi bien, ¿no? No me ayudes, compadre. O sea, es un estado en el cual las personas, y particularmente los nuevos profetas de esta generación, que proclaman la verdad, sus verdades y proclaman sus razonamientos y que proclaman sus fundamentos y su ciencia, son nuevos profetas. Ellos, mientras sean atendidos, todo bien, pero cuidadito con que les digas, no, ya no, porque entonces hasta te van a lanzar injurias y maldiciones encima. ¿Sí? Así es como actúan hoy en día y se va a empeorar, se va a poner peor. Ese es el segundo caballo. ¿Sí? El segundo caballo tiene esa característica, va a quitar la paz, no solo en términos militares, sino en términos emocionales. La paz va a ser quitada de la humanidad y sí, posiblemente haya una nueva guerra donde se involucren naciones enteras. ¿Sí? ¿Esto qué va a traer como consecuencia? Sale el tercer caballo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía en la mano tenía una balanza en la mano. Este ambiente de caos, primero a nivel emocional y después va creciendo en las sociedades, va a traer una consecuencia. Un ambiente de hiperinflación. Este tercer caballo tiene una consigna: genera pobreza. Esa es la consigna de este tercer caballo. Genera pobreza, que a las personas les cueste trabajo el día a día, porque los precios se disparan. Siguiente pasaje dice lo siguiente: yo oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. El denario es el salario mínimo, o era el salario mínimo de aquella época. ¿Sí? Entonces, en aquella época, comprar trigo era como poder comprar 10 kilos de trigo. ¿Sí? En aquella época, con un denario, con el salario de un día, podías acceder al trigo, como era un cereal muy nutritivo, el biológico, el que sí es orgánico, sí es un cereal nutritivo, no los actuales, ¿verdad? Están llenos de azúcares, ¿no? El cereal de aquella época sí es orgánico, sí era muy nutritivo. La mayoría de las personas que tenían un salario de un denario, equivalente a un salario mínimo hoy, podían accesar más o menos como a 10 kilos de trigo. O sea, podían alimentarse, no de lujo, pero sí con lo necesario para poder tener que su organismo tuviera los nutrimentos adecuados. Bueno, en el tercer caballo se viene una hiperinflación, los precios se disparan. Tiene que ver con economía, el tercer caballo, con una economía que se cae a pedazos. Y entonces todo se empieza a encarecer. No es una cuestión meramente momentánea, es una caída a nivel global de la economía, una crisis financiera de magnitudes apocalípticas. O sea, se cae la economía a nivel mundial y los pobres se disparan porque ya no tienes acceso a muchas de las cosas que a lo mejor hoy te alcanzaría con un salario mínimo. Aquí en México lo podemos poner entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, hagamos como que sí alcanza, ¿sí? Y se viene a pique el salario mínimo. La capacidad de compra no existe básicamente cuando este tercer caballo es liberado, ¿sí? Es una crisis económica global. Y si hoy vemos las noticias, muchos del ámbito financiero coinciden en decir que se está creciendo una burbuja de deuda tan gigantesca que en el momento en que se rompa, no va a haber cómo pagar. Y todo se va
a ir a las nubes, porque las instituciones financieras ya no van a tener capacidad de pago, ni tampoco los países. Entonces, sí estamos al borde de lo que se avecina, una crisis inflacionaria terrible. A nivel mundial, no solamente México, ¿no? Como las crisis que hemos vivido en México o que han vivido otros países. Por ejemplo, ahorita Venezuela tiene una hiperinflación altísima, pero es ese país en específico. No, aquí son eventos globales. Por eso el globalismo está muy de la mano con lo que sucede con estos caballos o con estos juicios, ¿sí? Entonces, por eso dice, 2 libras de trigo por 1 denario. Y lo que sí era más barato en aquella época era la cebada. La cebada, de hecho, era, digamos, un tipo de cereal mucho más económico y obviamente menos nutritivo que el trigo. Y entonces, pues sí, te alcanzaba para 2 o 3 kilos de tortillas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. O sea, el salario mínimo caía la capacidad para poder accesar a alimentos de buena calidad o más o menos de buena calidad, se caía, y entonces para llenar la barriga tenías que ver con qué otra cosa acompañabas tus alimentos. Y la cebada se convirtió en un elemento de utilidad en este contexto. Es como si la soya hoy en día, ¿no? Que es más económica y puedes echarle ahí un montón de cosas que parece que es carne. Es poniéndole un poquito el ejemplo. Antes sí podías comprar carne, te alcanzaba para algunos kilos de carne, el salario mínimo. En esta crisis no te va a alcanzar para carne, te va a alcanzar para soya y un montón de especies para que parezca carne. Más o menos es lo que trata de transmitirnos. Se viene una crisis económica muy, muy severa, ¿sí? Y con esta crisis económica se avecina el siguiente caballo, el caballo amarillo. Dice lo siguiente. Miré aquí y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Claro, después de que todo parecía marchar bien, de que había paz, de que había un reinado en color blanco muy bonito, viene la ausencia de paz, emocionalmente hablando, la gente pierde la cabeza, se viene una crisis económica, la gente deja de alimentarse bien, la gente deja de tener alimento adecuado para sus organismos y se genera toda clase de complicaciones a nivel social. Dice la Escritura, dice, y le fue dada potestad sobre 1/4 de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, la palabra mortandad ahí es pestes o epidemias, y con las fieras de la tierra. O sea, se genera un cambio social muy fuerte. Hay mortandad, hay personas que mueren de hambre, hay personas que mueren de pestes, hay personas que mueren, los animales cambian sus conductas habituales, obviamente al haber mayor cantidad de humanos metiéndose a sus hábitats naturales, ¿sí? Los animales salvajes por inercia comienzan a acercarse más a las zonas urbanas, ¿sí? Y si a eso le agregas que no hay alimento, que se viene crisis alimentaria, pues obviamente los animalitos tienen que comer y van a sacar su instinto natural. Es normal. Entonces, son cosas que van llevando de la mano la humanidad a un estado de angustia, de hambre, de desespero, de caos. Los primeros 4 caballos, ¿sí? Los 4 caballos del Apocalipsis, tienen una consigna: llevar así a la humanidad a un estado en el cual pueda surgir el nuevo orden mundial. Que lo pidan a gritos: denme la renta básica universal, ayúdenme, denme. O sea, ya no me alcanza, con lo que tengo ya no me alcanza, denme. Y entonces, obviamente, eso va a generar una codependencia y una mayor autoridad y mayor fuerza política de las naciones, que a su vez están sujetas a organismos supranacionales, fuera de los propios países. ¿Sí me doy a entender? O sea, este primer embate, esta caballería,
inicial, tiene un propósito. Va a generar que la humanidad pida a gritos que alguien la rescate. Pero no va a ser Jesús el que la va a rescatar. Va a ser un sistema completamente autoritario. La gente va a decir, no importa que yo pierda derechos humanos, libertades, no importa. Quiero ayuda, necesito ayuda. ¿Sí? Esta primera caballería, estos primeros 4 eventos o sellos que Jesús rompe, llevan a la humanidad a una dependencia de los gobiernos. A una dependencia, porque los gobiernos ya están sumados, no sé si lo sepas, desde el 2015, ya están sumados a una agenda internacional. Y hay compromisos hechos para poder cumplir esas condicionantes de esta agenda internacional. Entonces, sí o sí, todo lo que está sucediendo hace que la gente busque ayuda. Y el gobierno y los gobiernos a nivel mundial están presentándose como ese yo te ayudo, yo te salvo. ¿Sí me doy a entender, amados? Los 4 jinetes del Apocalipsis son cambios sociales que llevan a la humanidad a un estado de necesidad de renunciar a los derechos humanos que tenemos hoy en día, las libertades que como individuos tenemos, para poder asirse a alguien que los salve, a alguien que me ayude, a alguien que me rescate. No, es que el Fondo Monetario Internacional va a estar dando un montón de créditos. Pues claro, después de una crisis económica, los más favorecidos son ellos. Pero ¿sabes qué me vas a dar a cambio? Varias cosas de tu país que son recursos naturales. Porque así va a ser el cambalache. Yo te ayudo, pero dame recursos. Sí nos vamos entendiendo. O sea, es toda una serie de acontecimientos caóticos que llevan a la gente a la desesperación y a que cualquier país se rinda por ayuda. No va a ser necesario que haya fuerzas militares interactuando. Ya no. Ya no van a ser estas invasiones que antes conocíamos. Amados, ya estamos invadidos. Ya gobiernan sobre nosotros, no los locales, los internacionales. Ya gobiernan sobre nosotros. Entonces, estamos encausados y encaminados a que todas estas cosas se deriven en una entrega voluntaria de nuestra vida y de las sociedades de todos los países a lo que determinen agentes externos, un poder supranacional. No son buenas noticias, ¿verdad? Los 4 caballos no son buenas noticias, pero definitivamente están haciendo su chamba y van hacia esa dirección. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Todo esto, en todo este ambiente, las personas no van a pensar en Dios. Van a pensar en que alguien más les ayude, pero no Dios, porque el ambiente ya está rodeado de tanto engaño, de una red de engaño y de mentira, que finalmente el ser humano no va a pensar en Dios como su alternativa. Y si a eso le agregas, como dice la Escritura, los santos o los cristianos van a ser retirados de la tierra y derrotados y después retirados de la tierra, entonces, amados, la gente no va a tener otra alternativa más que someterse a un gobierno totalitario, aunque vivamos en nuestros propios países. ¿Por qué? Porque las condiciones así van a ser propicias para poder gobernar a la humanidad. Pero todo está dentro del plan de Dios. Y va a ser momentáneo. Y esa es la buena noticia. Que va a ser solamente por algunos años. Ya no muchos. Pero definitivamente guárdalo en tu corazón. Lo que estamos viviendo y lo que se viene por vivir
va encauzado a que rindas tu voluntad a lo que los gobiernos determinan. Y por rendir tu voluntad quiere decir no aceptar lo que digan, no solamente eso, sino entregar tus libertades en sus manos. Lo que usted mande, pero ayúdeme. Porque en esa dirección es en la que vamos. Quiero terminar solamente con una breve reflexión que a lo mejor no lo habíamos contemplado, nunca lo hubiéramos pensado de esta manera, pero quizás no lo sepas. Ya existe desde el año 2013 un gobierno mundial. Obviamente no es visible, pero lleva anualmente a todos los países, los lleva a una ciudad de Medio Oriente llamada Dubái. Les pagan todo. O sea, es por parte del llamado gobierno mundial, donde se reúnen todos los líderes a nivel internacional. Esto sucede desde el 2013 y va sucediendo año con año. No es una teoría. Puedes abrir una página de internet, si quieres después se las proporciono, y ahí aparecen todas las actividades de lo que se ha llamado el gobierno mundial. Amados, no es un juego, las cosas están acelerándose y muy rápido. ¿De acuerdo? Yo les invito a que cerremos nuestros ojos un momento y demos gracias a Dios por esta enseñanza y que guardemos en nuestro corazón el camino que se está planteando delante de nosotros. Padre, gracias por ayudarnos, por advertirnos. Gracias por tu misericordia y por tu buena voluntad, Señor. Gracias porque todo lo que va a pasar y está pasando, así lo estás permitiendo. Gracias, Jesús.